Está con nosotros René Delgado. René, ¿cómo estás? Querido Pascal, buenos días. Buenos días a los radioescuchas y televidentes, Pascal. Hoy, Pascal, pues queriéndome referir a un comunicado que emitieron ayer las fracciones parlamentarias del PAN, el PRI y del PRD, donde se pronuncian un acuerdo nacional, dicen ellos, para superar la crisis de salud y económica que atraviesa México. Y me parece que el contenido es bastante saludable por tres razones. La primera razón, Pascal, esas tres facciones suman 41 escaños del total de 128 en el Senado y desde luego, sin ser mayoría, suman una fuerza que no puede ser desconsiderada. Dos, Pascal, esos tres grupos salen del ejercicio de la descalificación como una forma de relacionarse con el partido en el poder, con Morena desde luego, así como con el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Y tercera razón, Pascal, los senadores coordinados por el panista Mauricio Curi, el priista Miguel Ángel Osorio Chong y el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se suman de ese modo a una corriente política que desde la semana pasada viene cobrando fuerza a partir de la proposición y no solo de la oposición, Pascal. Ahí están como antecedentes de esta corriente la carta que enviaron académicos, intelectuales y políticos encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y Rolando Cordera, o bien las propuestas que en distintas fechas ha venido haciendo el Consejo Coordinador Empresarial. Así pues, este manifiesto por un acuerdo nacional se suma a esa corriente. Ahora, reconocidos los méritos de la carta, Pascal, o del manifiesto, también vale decir que peca de lo mismo que critican al Ejecutivo, y lo hace en tres aspectos. Uno, las 10 medidas que plantean, 5 de carácter sanitario y 5 de carácter económico, son tan generales como las adoptadas por el Ejecutivo, y en tal condición pueden apoyarse porque al carecer de especificidad son postulados aceptables, pero se echa de menos una mayor precisión y concreción. Dos, aun cuando el documento se intitula por un acuerdo nacional, el remate pierde ese sentido al señalar, y de manera textual, que la crisis amerita que se atiendan de inmediato esas medidas, y de ese modo rompe el espíritu de plantearlo, planteado en su inicio, que es la de buscar un acuerdo entre todos. Y tercer aspecto, Pascal, más allá de la propuesta de un acuerdo nacional, algunos de los coordinadores parlamentarios entraron a contradecir su propia idea cuando unas cuantas horas después de lanzarla. Tal fue el caso del senador panista Mauricio Curi, que 5 horas después de lanzar el documento en conferencia de prensa pasó a descalificar el gobierno López Obradorista. ¿Qué quiero decir con todo esto, Pascal? Que no quiero descalificar el ejercicio hecho por el PAN, por el PRI y por el PRD, como tampoco destacar la contradicción que hay entre el discurso y la práctica. Sí quiero subrayar que si en verdad y en atención a la salud y a la economía se va a intentar distender la atmósfera de un lado y del otro, del Ejecutivo y del Legislativo, del partido en el poder y de las oposiciones, es menester hacer válida la tregua de la que tanto se habla, pero tampoco se anima. Sí, porque, a ver, pues cuántos llamados a la tregua escuchamos todos los días y la siguiente frase es una descalificación, querido René, y de las dos partes, ¿eh? Así es, digo, el propio López Obrador ha pedido una tregua, pero al momento de pedirla la hace con puya, ¿me explicó? Y entonces pues no hay ni oportunidad de que germine la idea de por un lado serenarnos y Ujú. por el otro entrar en un lenguaje común que nos permita realmente ponernos de acuerdo en qué hacer frente a lo que está ocurriendo. Ahora, esto, Pascal, hay que decirlo, no solo ocurre en México. Cuando uno ve lo que está pasando en muchos otros países, tú comentabas cómo está en terapia intensiva el primer ministro Boris Johnson, quien decía que bueno, que tendrían que morir los que tendrían que morir,
y el hecho cierto es que han dado una serie de bandazos en la política sanitaria británica como en muchos otros países, y en ese sentido sí creo que conviene, para encarar a la epidemia y evitar un colapso económico, sí conviene distender la atmósfera, Pascal, y construir acuerdos para enfrentar de conjunto y unidos tanto a la epidemia como a su secuela económica. Desde esa perspectiva, la iniciativa del PAN, del PRI y del PRD es un paso importante a que deberían de seguir la acción política con un ánimo conciliador que, sin borrar las diferencias, tampoco las subraye, Pascal, sobre todo teniendo en cuenta que el país vive días francamente difíciles. Ojalá pues, Pascal, que esos pronunciamientos sea el que encabezó Cárdenas y Rolando Cordera, sea los que vienen impulsando el Consejo Coordinador Empresarial, y al parecer ahora los propios partidos cobren fuerza, porque hay muy poco tiempo para ponernos de acuerdo, Pascal. Muy poco tiempo. Estaba recordando que hoy por la mañana, tiempo de Londres, el nuevo líder de la oposición laborista, pues hacía un mensaje justamente en ese sentido. Yo creo que de una gran responsabilidad política, sobre todo en momentos en que Boris Johnson, el primer ministro, está hospitalizado, diciendo, pues nosotros estamos con el gobierno para que tenga éxito. Claro, vamos a decir las cosas que no nos parecen, pero en principio queremos que el gobierno tenga éxito. No estamos viendo eso en México, ni de parte de la oposición, ni tampoco de parte del gobierno. Así es, Pascal. Si la intención es ver quién saca más raja política de un desastre, digo, pues vamos a acabar todos rajados, mi querido René. Bueno, el pedestal va a ser la ruina, ¿no? Sí. Pues te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, René. Un gusto escucharte. Otro de vuelta, Pascal. Gracias. Revés. Ahí tiene usted el comentario de René Delgado. Martes y jueves lo puede usted escuchar en este espacio para fortuna nuestra.